aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios, a nuestro Dios, por este nuevo día, por esta nueva mañana que el Señor nos concede para que sigamos siendo edificados en la palabra del Señor. Oremos. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso. Una vez más, Señor, una mañana más, un día más, Señor. Nos prestas la vida, nos prestas la salud, nos concedes este privilegio, Señor, de poder acercarnos a ti y unirnos a nuestros hermanos que día a día, Señor, se hacen parte, Señor, de este tiempo, a esta hora y en otras horas del día, Señor, y se unen a esta transmisión
con el objetivo, Dios mío, de que podamos juntos edificarnos en tu palabra, que juntos podamos crecer, que juntos podamos aprender, que juntos podamos acercarnos a ti, Señor, con el deseo ferviente de alimentarnos de tu palabra, de poder deleitarnos en tu palabra, de poder exponernos a tu palabra, Señor, dado que ella es luz a nuestro camino, ilumina nuestros pasos y nos orienta, nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos consuela, nos limpia. Y cada día, Dios mío, nosotros podemos conocerte más, conocer tus pensamientos, conocer tu corazón a través de tu palabra. Y esto nos enlaza más a ti, Señor, nos une más a ti, de modo de que cada día estamos más cerca de ti, estamos más aferrados a ti por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu misericordia. Gracias por todo. Glorifícate en esta mañana, Señor. Háblanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el día de ayer estuvimos culminando el capítulo 18 de Mateo y estuvimos, bueno, en este capítulo 18 hemos visto cuando Jesús, es lo que Jesús habla con respecto a quién es el mayor en el reino de los cielos. Meditamos acerca de esta pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús, en torno a que los discípulos pues se preguntaban el uno al otro, dado que Jesús está hablando de un reino, dado de que Jesús está anunciando que va a morir, entonces alguien debe quedarse a cargo, alguien debe liderar esto, así es que cada uno perfilaba según sus propios pensamientos. Entonces querían sacarse esa duda y le vienen a preguntar a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor introduce en esta enseñanza o en esta parte de la enseñanza, porque tanto el capítulo 18 con el capítulo 19 que vamos a empezar el día de hoy a leer tienen algo en común. Y habla acerca de los niños. Jesús introduce aquí a los niños. Y en el capítulo 19 vuelve a hablar acerca de los niños en sí. Y aquí está hablando de niños cuyos corazones siempre están necesitados de aprender, necesitados de conocer, de estar siempre cerca de Jesús, como estos niños que estaban allí. Y pudimos observar que no se trataban niños de familia, niños hijos de un hogar consolidado, sino que eran niños que eran despreciados, niños que habían sido abandonados, niños que habían sido expuestos y vivían prácticamente en la calle, ¿no? Entonces, pone a Jesús a estos niños delante de ellos, para extrañeza de los discípulos. De Jesús le dice, cualquiera que se hace como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Luego habla acerca de la ocasión de hacer caer a alguien, ¿no? Especialmente a los pequeños. Llámese niños, y también se refiere a niños espiritualmente hablando, personas que recién se convierten al Evangelio, quienes ya tenemos años en el Evangelio, quienes ya somos mayores en el Evangelio, debemos cuidar de estos pequeños, de estos niños espirituales, tanto niños cronológicamente hablando, como también niños espiritualmente, con nuestro ejemplo, con nuestro deseo de que ellos también crezcan, y crezcan amando al Señor, amando el camino del Señor, y no decepcionándose del camino del Señor a causa de nuestro mal ejemplo,
a causa de nuestro mal proceder, que ellos crezcan amando a Dios. Es interesante, hermanos, y hablamos, ¿verdad?, de que, por ejemplo, tomamos un ejemplo en una familia pastoral, de que hay hijos de pastores que odian el Evangelio porque ellos aducen y dicen que la iglesia les quitó a sus padres, debido a que sus padres se dedicaron solamente al servicio de la iglesia y descuidaron a sus familias. Pero qué distinto es ver también que hay familias en donde los hijos, ¿no? Familias pastorales, en donde los hijos observan a su padre y ellos dicen, yo quisiera ser pastor como es mi padre. Yo quisiera, cuando sea grande, yo también quiero ser pastor como mi padre. Aman la iglesia, aman su familia, en primer lugar aman su familia, aman la iglesia, ¿no? Aquellos padres, de tal modo que sus hijos dicen, wow, yo quiero ser pastor como mi padre. Y crecen anhelando, amando el pastorado, el ministerio, amando la iglesia, porque vieron en sus padres un gran ejemplo, ¿no? Entonces esto también es digno de mencionar. Hablamos acerca de la parábola de la oveja perdida, ¿no? Y Jesús siempre refiriéndose a los pequeños, ¿no? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Vemos cómo si nosotros descuidamos o maltratamos a un niño, tanto cronológicamente como a un niño espiritual, estamos siendo informados arriba en el cielo acerca de nuestra actitud contra de estos pequeños, porque cada uno de estos pequeños, dice la Escritura, que tienen un ángel que va siempre a informar, que está siempre presentándose delante del Padre, lógicamente, para dar a conocer cuál es la situación de cada uno de estos niños. El día de ayer vimos en los versículos 15 en adelante de cómo el Señor nos enseña que debemos perdonar. Este es otro tema importante de este capítulo, de estos dos capítulos, es el perdón, ¿no? Tener cuidado de los niños, tener presente siempre a los niños, tenerlos en una consideración muy alta en nuestras vidas, a los niños, y además también perdonar. Y tiene relación los niños cuando juegan, los niños cuando están con sus amiguitos, están jugando y de pronto se pelean. Por ejemplo, mi hijo siempre trae a la casa a sus amiguitos, ¿no? Y en especial a uno. Y a veces ese uno se resiente y dice, ya no voy a venir, y se va. Y mi hijo se queda triste, mi papá me ha dicho que ya no voy a venir. Espérate, hijo, no te preocupes. Al rato regresa el niño. ¿No? Entonces hay esa actitud, ¿no?, en los niños, de que no prevalece el odio, no prevalece el rencor en sus corazones, sino que inmediatamente buscan el perdón, buscan la reconciliación. Entonces, eso es lo que el Señor está enseñándonos, que nosotros debemos perdonar y buscar el perdón, la reconciliación, así como los niños, ¿no? Entonces, habla acerca del perdón. ¿Por qué? Porque dijimos también de que había como una idiosincrasia en los judíos en ese tiempo, de que si alguien te ofendía, bueno, ya perdónale una vez, pero ya una segunda vez ya es demasiado, ¿no? 3 es exagerado. Entonces, cuando Jesús hablaba del perdón, por ejemplo, enseña, Jesús dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Habla de un proceso de buscar la reconciliación, de buscar la salud también de la iglesia. Aquí está hablando ya a nivel de la iglesia, de la organización, del organismo, mejor dicho, del organismo que Jesús creó, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, en las cuales al hombre se le ha concedido, ¿no?, la autoridad delegada de parte de Dios de poder incluir a la membresía y también excluir de la membresía, ¿no?
a la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia hay alguien que cayó, que está en pecado, que está andando mal, que está perdido, ¿no es cierto? Entonces, el Señor nos da la responsabilidad no solamente al liderazgo, sino también a los laicos, ¿verdad? De que si tú ves a alguien que ha pecado contra ti, ha pecado y te está afectando a ti, está afectando a la iglesia, entonces ve tú, personalmente háblale y hazle ver su error. Si esta persona te oye y entiende, entonces lo has ganado. Pero si no, persiste en su pecado, persiste en su error, entonces hay la responsabilidad de ir a buscar 2 o 3 testigos, porque en boca de 2 o 3, según la ley del Señor, consta toda palabra, ¿no? Para que no haya, digamos así, nada oculto, si se puede decir así, o garantizar de que no es un asunto personal, sino que ya es un asunto que está afectando a la iglesia. Entonces se va a esa persona y se le hace ver su error. Y si esa persona recapacita en esa instancia, bueno, ya se le ganó. Pero si persiste en su pecado, entonces definitivamente, ya se le habló personalmente, ya se le habló entre 2 o 3 testigos, entonces se presenta el caso a la iglesia. Y si amerita, entonces es necesario excluir de la membresía a esta persona, ¿no? Pablo lo hizo y lo vamos a ver más adelante. Y es necesario cuando por salud de la iglesia es necesario excluir. Y cuando esta persona excluida se siente vulnerable y ya no tiene la protección de la iglesia, entonces muchas veces esas personas recapacitan y regresan, se reconcilian, porque ven la condición, el estado en que realmente a dónde los llevó su pecado, y cual hijo pródigo regresan al camino. En esta circunstancia, en esta situación, Pedro, al escuchar esto, dice, Señor, perdonar. O sea, ¿y hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Mm? Y de una manera sarcástica, Pedro dice, ¿acaso voy a perdonar hasta 7 veces al que me ofende, al que me agrede? Y Jesús le dice, no, Pedro, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, constantemente debemos perdonar, perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. Y quiero que quede esto para poder entender mejor lo que vamos a leer en el capítulo 19. Recuerde, Jesús dice que tenemos que perdonar y perdonar y perdonar. Y sella este capítulo enseñando una parábola de los deudores. Había uno que debía prácticamente toda su vida. Tenía una deuda impagable, ¿no? Hemos calculado, o sea, hemos visto el día de ayer que lo que debía este hombre no se podía pagar, definitivamente no se podía pagar. Entonces, el acreedor, ¿no? Manda a llamar a este hombre y le dice, tienes que pagarme, ¿no? Y él decía, Señor, yo te ruego que yo te lo voy a pagar, ¿no? Debido a que el acreedor dijo, como no me puedes pagar, como es una deuda impagable, entonces te tienes que vender tú, tienes que vender a tu esposa, tienes que vender a tus hijos, tienes que vender todo lo que tienes para que si con eso algo puedas palear la deuda. Pero este siervo postrado le suplica al Señor a quien le debía y le dice, Señor, por favor ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Algo imposible, ¿verdad? Sin embargo, el Señor le dijo a su siervo, movido a misericordia, le dice, le perdona la deuda. Lo suelta y le perdona, le condona la deuda. Miren, o sea, quedó 0 deuda. Sin embargo, este perdonado tenía un amigo, un consiervo, que le debía 100 denarios, ¿no? Algo que sí se podía pagar. Con 100 días de trabajo, esa persona podía pagar su deuda, ¿no? Sin embargo, él no tuvo misericordia con aquel que le debía, menos que lo que él debía. A él sí no le perdonó, lo metió a la cárcel y lo hizo pagar todo. Los compañeros se enteraron y le hicieron saber al Señor, Señor, aquel hombre a quien tú perdonaste esa deuda impagable, no ha sido capaz de perdonar a su compañero que le debía 100 denarios.
el Señor se molestó, mandó llamar a este siervo malo y le dice, yo te perdoné una deuda impagable. ¿Tú no fuiste capaz de perdonar a tu hermano? Así es que el Señor dice, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. Eso quiere decir que fue sentenciado toda su vida, porque no era una deuda impagable. Así también el Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, repito, toda esta enseñanza del perdón tiene muchísimo que ver con lo que vamos a leer el día de hoy. Y el día de hoy vamos a leer el capítulo 19 de Mateo. Vamos a leer los versículos del 1 al 15. Mateo 19 del 1 al 15. Dice la Escritura de la siguiente manera. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Bien, entonces como decíamos, Jesucristo enseña, en el capítulo 18, enseñó cómo debe ser nuestro trato con los niños, cómo debemos considerar a los niños. Debemos tener un corazón de niño,
Si es que, bueno, para desterrar, podríamos decir así, desterrar ese deseo de querer ser grande sobre los demás, ¿no? Entonces el Señor nos dice, no piensen en ser grandes, al contrario, piensen en ser pequeños como un niño. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido a servir. Así es que el pensamiento de ustedes debe ser la de un siervo. Contrario a lo que se enseña, ¿verdad? En algunas doctrinas que enseñan, tú tienes que pensar en que eres el mejor, tú tienes que pensar en grandezas, tú tienes que pensar en grande, saca el campeón que hay en ti, ¿no? Jesucristo no nos enseña a pensar así. Jesucristo nos enseña a pensar en servir a los demás, en ser pequeños, en ser niños, ¿no? Entonces, luego también habla y nos habló acerca de cómo debemos perdonar, cuál debe ser la dimensión de nuestra disposición. ¿Cuál debe ser la dimensión de nuestra disposición para perdonar? ¿Mm? ¿Estamos dispuestos a perdonar? ¿Sabemos perdonar? ¿Somos capaces de perdonar? ¿Mm? Miren la deuda que fue perdonado a este hombre que hablamos en el capítulo anterior. Una deuda impagable. Y fue perdonado absolutamente todo. Sin embargo, este no fue capaz de perdonar a alguien que le debía muchísimo menos, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, si bien es cierto, no sucedió inmediatamente, porque dice la Escritura que cuando terminó Jesús de hablar estas palabras, ¿no?, él se alejó de Galilea, estaba en Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, ¿no? Entonces llega a Judea y bueno, a donde Jesús iba, es como, no sé cuántos han hecho ese experimento de echar sobre un papel arena con un poco de limadura de hierro y así. Y debajo del papel ponen un imán y cuando corren el imán, lo que está encima, la arena y todo eso, también corre. Y regresa el imán y también corre. Algo así era Jesús. A donde él iba, la multitud inmediatamente lo seguía. Se movía de este lado para allá y la multitud nuevamente para acá, para allá, ¿no? Entonces, versículo 2 dice, le siguieron grandes multitudes a Jesús y lo sanó allí. Bueno, ya esto nos dice qué tipo de multitudes le seguía y para qué seguían la multitud a Jesús. Y en varias ocasiones, y vamos a leer en el Evangelio de Juan, hermanos, es donde Juan nos detalla cómo Jesús confrontaba a la gente que lo seguía, ¿no? Bueno, aquí Mateo simplemente se limita a decirnos que las multitudes lo seguían y Jesús los atendía y los sanó allí, en las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. En esas circunstancias vienen nuevamente los fariseos, y no con el deseo de decirle, Señor Jesús, tú tienes toda la razón, nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestro orgullo. Nada que ver. A donde iban estaban los fariseos con la intención de hacer caer a Jesús para acusarlo y sentenciarlo a muerte, llevarlo a juicio de muerte. Bueno, en esta ocasión, para tentarle, le dicen, Señor, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Cuál es la tentación aquí? Bueno, quieren confrontar a Jesús con Moisés, supuestamente, ¿no? Entonces ellos a ver qué va a decir, porque Moisés ha determinado algo. Pero sin embargo Jesús les responde y les dice, ¿no habéis leído lo que en el principio, no habéis leído que el que los hizo al principio, o sea Dios,
el que hizo al hombre y a la mujer. Al principio, varón y hembra los hizo, hombre y mujer. No existe otro género, solamente existe dos géneros, hombre y mujer. Lo demás es inventado por el pecado, es inventado por Satanás y que ahora está en boga movimientos que están imponiendo a la mente de la humanidad que se debe aceptar no sé cuántos géneros, hermano, y cada vez inventan más géneros que cada día tienen que ir aumentándole una letra a las siglas que identifican a estos movimientos, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, hombre y mujer, los hizo para que vivieran juntos? Por eso Dios dijo, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí llama la atención porque aquí Jesús está citando un texto en Génesis. Cuando Dios unió a Adán y Eva, Dios dijo estas palabras, por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y lo que llama la atención es que le está diciendo a Adán, tú dejarás a tu padre y a tu madre. A Eva también dejarás a tu padre y a tu madre. Pero ellos no tenían padres, ¿no? Sino que aquí lo que Dios está registrando y estableciendo una línea que tendría que considerarse a futuro inmediato, a un futuro inmediato. ¿Cuál es el futuro inmediato? Pues hablándole a los hijos de Adán y Eva, ¿no? Así como Adán y Eva fueron unidos, entonces tus hijos, empezando desde Caín, Set, bueno, Abel no tuvo oportunidad de casarse porque Caín lo mató muy temprano, antes de que se case, o simplemente no menciona descendencia, no menciona, probablemente ya haya sido casado, no nos dice la Biblia si Abel ya era casado, pero no hay descendencia, no registra descendencia de Abel, ¿no? Sino que a partir de ellos ya entonces empieza a cumplirse lo que el Señor dice. El hombre dejará padre y madre para que se una a su mujer, ¿no? Y luego dice, y los dos serán una sola carne. Y esto es interesante, porque en la unión matrimonial, si bien es cierto, ya no son dos, sino uno, como dice la Escritura, pero también esto implica y se refiere a que el producto de esta relación va a ser una sola carne. Y estamos hablando de la descendencia, de los hijos. Entonces, es la voluntad de Dios, estimados hermanos, que un matrimonio se una para tener descendencia. Y esto es lo que Dios está, miren, enlazando. Miren, nuevamente está hablando de niños en esta ecuación, en donde dos seres humanos se unen. Y tanto en el hombre como en la mujer tiene que haber una conciencia de perdón, un pensamiento de perdón, una disposición de perdón, de tal modo que cuando esta unión inevitablemente empiecen a surgir problemas, como el hombre está con la disposición, de acuerdo a la enseñanza del capítulo 18, el hombre está con la disposición de perdonar y la mujer también está con la disposición de perdonar, apenas aparezcan los problemas, inmediatamente se resuelvan por medio del perdón para no afectar a quién, no solamente la relación de pareja, sino para no afectar la descendencia. Porque ahora aquí se está hablando de un tema muy delicado, que es el divorcio, que es la separación de los padres, es la separación del matrimonio. ¿Y quiénes son los afectados?
¿quiénes son los que más sufren? Egoístamente el hombre piensa, yo ya no puedo vivir con ella. Egoístamente ella también dice, yo ya no soporto a este hombre, no puedo vivir con él. Así es que por mi bienestar me voy a separar. ¿Y están pensando en el bienestar de los hijos? ¿Están pensando en cómo van a sufrir esos hijos? Miren, por eso es que Dios está evitando todo eso en su palabra para con cada uno de nosotros. Nos está concientizando de que debemos tener un principio de perdón en nuestra relación para no afectar a quienes, a esos niños de los cuales el Señor ha dicho, el que recibe a un niño en mi nombre me recibe a mí, y por el contrario, el que rechaza a un niño me rechaza a mí. Si una pareja se divorcia pensando egoístamente, pensando en su propio bienestar, no está pensando en el bienestar de los niños, de los hijos. Entonces esa pareja está diciendo, a mí no me importa nada lo que piensa Jesucristo, no me importa Jesucristo aquí, lo que me importa es yo, mi felicidad, yo quiero ser feliz, yo quiero estar tranquilo, yo ya no quiero vivir con esa persona, así es que me separo, aunque sufran los niños. Y ese era el pensamiento de estos hombres, de estos fariseos, porque ellos dicen, y continuamos en el versículo 6, lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo. Así que ya no son dos, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si bien es cierto, el hombre solamente bendice, el ministro solamente bendice, consagra la unión. Quien une las parejas es Dios. Es Dios. Entonces saltan los fariseos y dicen, ¿y entonces por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Separarse de la mujer. Miren, se dan cuenta cómo están enfrentando lo que Jesús dice con lo que Moisés dice. Ahora, esto de que Moisés mandó, ya hemos hablado de que estos hombres no se están rigiendo a lo que Moisés dijo. ¿Qué es lo que dijo Moisés? Moisés enseñó al pueblo lo que Dios le dictó, lo que Dios le dijo que enseñe. ¿Qué cosa es? La ley de Dios, la palabra de Dios. Pero estos hombres no están citando a Moisés, en realidad. Ellos están citando la interpretación de lo que dijo Moisés. ¿Se acuerdan que hablamos? Lo que dijo Moisés, lo que enseñó Moisés es la Torá, o sea, la palabra, los 5 primeros libros, ¿no? de la Escritura, la Torá. Eso es lo que enseñó Moisés, lo que Dios le dijo. Pero los hombres que están enseñando, en este caso los fariseos, están enseñando el Talmud. ¿Qué cosa es? Que es la interpretación humana de las leyes. O sea, de cómo ellos interpretan lo que dice Moisés, lo que dijo Moisés, de acuerdo a sus pensamientos. Lo que Moisés enseñó es de acuerdo al pensamiento de Dios. Esa es la Torá. Pero el Talmud enseña la palabra de Dios de acuerdo al pensamiento de los hombres, que es muy distinto. Y ellos están citando eso, el Talmud. Ellos están diciendo, pero Moisés dio carta de divorcio. Entonces, ¿por qué Moisés dice una cosa y tú dices otra cosa? Pero Jesús le dice, espérense, espérense. Por la dureza
de ese corazón como el de ustedes, fariseos hipócritas, por la dureza de vuestro corazón, es que Moisés permitió, Moisés, no Dios, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Jesús se va al principio. Jesús se va a lo que Dios le dijo a Moisés y no lo que Moisés dijo a los hombres. Y peor aún, de lo que los hombres creen que Moisés dijo, que es peor. ¿Verdad? Entonces, Jesús le dice, al principio no fue así. Y yo os digo, ¿quién está hablando ahora? El que habló al principio, Jesús. Yo os digo que cualquiera que se separe de su mujer o se divorcie o repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Y aquí Jesús está dando una cláusula. Aquí Jesús está poniendo una situación posible humanamente hablando. ¿Cuál es esa? De que haya una causa de fornicación. O sea, Jesús sí está permitiendo el divorcio. Dios sí está permitiendo el divorcio. Porque humanamente, hermanos, humanamente se tuercen las cosas. Por ejemplo, la costumbre judía, o lo que Dios estableció en la ley que Moisés dio de cómo deberían casarse, es que ya es legalmente hablando, ¿no? Por ley, la pareja, los matrimonios se celebraban, no sé si hasta ahora se celebran allá en Israel o en Medio Oriente así, pero en los tiempos bíblicos los matrimonios celebraban 7 días de fiesta. Y desde el primer día, el novio iba a recoger a la novia de su aposento, no sé a dónde la esperaban. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Es cuando las vírgenes están esperando. Las 10 vírgenes, ojo, las 10 no se van a casar. Era una de ellas es la futura esposa virgen y las 9 son acompañantes, son las damas de honor, ¿no? Que acompañan a la novia. Entonces viene el esposo a recoger a la esposa, ¿no? Y es ahí donde hay un anunciante, ahí viene el esposo, viene por la esposa. Y las esposas, pues, la esposa y las vírgenes deben estar preparadas para el momento que llegue el esposo. Entonces el esposo toma a su novia y la trae al lugar donde se celebra la boda, y en esa boda se prepara una habitación, una cámara nupcial. Entonces, desde el primer día ingresan el novio y la novia a esa cámara nupcial a consumar el matrimonio. Durante 7 días ellos están encerrados allí. No salen. Bueno, lógicamente tiene que estar acondicionado para todas las necesidades, ¿no? Esa habitación. Mientras que afuera están los invitados, están celebrando las bodas, están allí festejando, pero durante esos 7 días están allí los novios consumando la relación. Al 7º día sale el novio con la novia, ya a presentarse delante de todos como el esposo y la esposa. Pero en ese trayecto, durante esos 7 días, si el novio, por ejemplo, la primera noche, legalmente, tendría que haber un flujo de sangre. Ya nosotros sabemos biológicamente qué es lo que sucede al consumar el acto sexual, ¿verdad? Entre una virgen y una pareja virgen, especialmente en la dama, ¿verdad? Cuando tienen el contacto sexual y el himen
es, es roto, entonces fluye sangre. Esa sangre mancha lógicamente la manta de la cama y el novio salía y entregaba esa manta manchada de sangre a los padres. Y los padres con eso podían garantizar que su hija fue entregada virgen a su novio. Los padres guardaban esa manta por si más adelante el novio, por cualquier circunstancia, se pelea y dice, no, tú no llegaste virgen conmigo al matrimonio. Los padres dicen, tú me diste esto. Aquí está la prueba. Esto garantiza que mi hija sí llegó virgen al matrimonio. Hermanos, eso era un acto, un pacto, una situación bastante seria. Si el novio descubría que la novia no era virgen, porque lógicamente no hay fluido de sangre, entonces este novio con todo derecho iba a reclamar, esta mujer no ha llegado virgen al matrimonio, por lo tanto me engañaron, por lo tanto a mí esto no puede ser. Eso que desde el primer día estaba consumado como matrimonio, porque desde el primer acto sexual ya estaban delante de Dios casados. Desde el primer contacto sexual ya estaban casados. Entonces, el novio, al descubrir que la novia ya no era virgen, o no llegó virgen, entonces ese acto tenía que romperse. Y es por eso que Moisés, cuando se presentaba esos casos, Moisés tuvo que decir, hubo acto de fornicación. La mujer ya había tenido contacto sexual antes y ya no llegó virgen, ¿no? Entonces eso se podía disolver. Eso es lo que Moisés había recomendado. ¿Ok? Entonces, por esas situaciones. Pero había otros casos. En el tiempo de Jesús, habían dos corrientes de interpretación con respecto al divorcio, a estos rituales, ¿no? Había un hombre llamado Hillel, ¿no? Un maestro llamado Hillel, déjeme corroborar, ¿sí? Entonces, este maestro enseñaba que el hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier cosa. No necesariamente porque no la encontró virgen, sino por cualquier cosa. O porque la mujer no sabía cocinar, o porque simplemente ya le gustaba a otra persona, al hombre, ¿no? Vio a otra mujer más hermosa, más joven, ¿no? Mi mujer ya no me gusta, así es que voy a darle carta de divorcio porque ahora quiero casarme con ella. Así estaban interpretando esta ley en ese tiempo. Entonces, por cualquier cosa, hermanos, buscaban cualquier pretexto para divorciarse. Había otra corriente, otro grupo, liderados por un maestro llamado Shammai. Él simplemente condenaba o enseñaba que era lícito el divorcio solamente por causa de fornicación, como aquí lo estamos refiriendo. Pero Jesús no le da carta ni a Hillel ni a Shammai, sino que él se va a las Escrituras, se va al principio. Y él dice, al principio no fue así, sino que os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por esta causa, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Hermano, esto es un tema bastante amplio, pero simplemente quiero concluir con esto. Que esto, lo que Dios está diciendo, y la ley, lo que la ley ha establecido, no tiene el contexto como se dice así ligeramente. ¿Por qué usan a la mujer? ¿Por qué solamente se trata de la mujer? ¿Por qué hablan solamente de que el pecado lo cometió la mujer? No, la dirección de la ley y de lo que está hablando Jesús es para proteger precisamente a la mujer,
para que no se maltrate a la mujer, para que el hombre en su machismo, en su orgullo, en su egoísmo, no considere que la mujer es un objeto, sino que debe tener bastante respeto a la mujer en cuanto al matrimonio, en cuanto a lo que está haciendo. Y ese machismo, esa situación pues que se presentan en esta situación, se refleja en los discípulos. Aquí en el versículo 11 dice: respondieron entonces los discípulos y dijeron: si es así la condición del hombre, o sea que no puede divorciarse así nomás, entonces mejor no conviene casarse. Miren el pensamiento que tenían. Bueno, recordemos que los discípulos estaban en formación, ¿ya? Por un lado hay que darles el crédito, ¿cómo se dice? Hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Pero también tenían una cuota de machismo estos hombres, ¿no? Estos discípulos, así como muchos que solamente piensan en ellos, ¿no? Dicen, entonces no conviene casarse, porque si voy a estar ligado a una mujer para toda mi vida, ¿no? Entonces mejor prefiero no casarme. Pero Jesús le dice: no todos son capaces de recibir esto, cabezones. Esto no es para ustedes entonces, sino para aquellos a quienes es dado. ¿A quienes es dado esto? Los que son transformados por el poder de Dios, los que tienen en su corazón el deseo de obedecer la palabra de Dios, de seguir los preceptos de Dios, y en su vida se ha hecho carne la palabra de Dios, entonces a ellos les es dado el considerar que el casarse es para toda la vida, y que si hubiese problemas, si se presentase problema de cualquier índole, hermanos, aún sea de fornicación, aquí Jesús no está diciendo ya, si hay fornicación, ya, definitivamente sepárense. No, si hubiera ese caso, entonces cabría la posibilidad. Pero ¿qué es lo que primero enseñó el Señor? ¿Qué es lo primero que enseñó? Perdónense. ¿De qué tamaño es la ofensa? Es que fornicó, mi pareja me sacó la vuelta, mi pareja se fue con otro. Ah, ¿y tú consideras que ese pecado es mayor que el pecado que te perdonó el Señor? ¿Lo consideras así? ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? ¿Y tú no eres capaz de perdonar este pecado? Piensen en los hijos. Piensen en ellos. Ellos son los que van a ser los más perjudicados. Deja de pensar en ti, deja de pensar en tu felicidad. Y ese es el problema. Muchos llegan al matrimonio con el pensamiento: me caso porque quiero ser feliz. Cuando la situación es al revés. Nosotros nos casamos para hacer feliz a nuestra pareja. Cuando tenemos ese pensamiento, es porque Dios nos ha puesto en la cabeza que su palabra es contrario a lo que nosotros pensamos. Y le dice a los discípulos: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. O sea, personas que no desean casarse. Hay quienes desde su vientre de su madre, por alguna circunstancia, pues nunca se van a casar porque no tienen esa necesidad de casarse. Pero esos son casos excepcionales. No es la norma, no es la regla. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Pero hay algunos casos que Dios los va a permitir, y que desde el vientre de la madre nacen con esa predisposición a no casarse. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. En los tiempos bíblicos, por ejemplo, Daniel, se cree que Daniel y los hebreos, los 3 hebreos, ellos fueron hechos eunucos, ¿no? Cuando fueron deportados a Babilonia, por causa de los hombres. ¿Por qué hacían eunucos en ese tiempo? Por ejemplo, para
los que cuidaban a las damas, a las señoritas, los castraban para que no tengan deseos sexuales y no tener que abusar o querer tener alguna intención sexual contra las mujeres, ¿verdad? Y también Jesús dice, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Pablo fue uno de ellos. Y Pablo recomienda, y él dice, es mejor no casarse si quieres servir al Señor. Pero ahora, eso también lo dice dentro de un contexto distinto al que ahora nosotros vivimos. Porque en ese tiempo la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces, un hombre, si va a casarse, tendría que pensar, estás viviendo en persecución. Y si piensas casarte, piensa que tu esposa, vas a poner en riesgo a tu esposa, vas a traer hijos y los vas a poner en riesgo. Así que mejor es quedarte soltero por la situación que le estaban viviendo, ¿no? Entonces, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, esto ya es un trato de Dios con la persona. Pero hermanos, no es la primera opción el divorcio. Bíblicamente no. Bíblicamente ya es el último recurso. Después de haber agotado todo, después de haber perdonado, después de haber hecho todo el intento de perdonar. Y se da el caso en que si tu cónyuge, hablando de hombre o mujer, cometió un pecado y la cual originó los problemas, entonces tú tienes la disposición de perdonar y lo perdonas. ¿Cuál haya sido el pecado? ¿Para qué? Para mantener la relación matrimonial, para sostener la relación matrimonial. Pero esa persona persiste en su pecado. Pero esa persona no quiere. Esa persona ya definitivamente toma otro rumbo. Entonces, ¿qué opciones quedan? O se queda solo o se divorcia porque hubo ese pecado de fornicación. Se cometió esa cláusula que el Señor dijo, a causa de fornicación. Entonces, dele carta de divorcio. Pero ya esto es el último recurso. Después de haber agotado todo y ya no hay solución. Entonces, se opta por esta medida. Definitivamente van a sufrir los hijos, pero ya no hay otra salida. Es lo último a lo que se debe recurrir. Y en esas circunstancias, entonces les presentaron unos niños. Miren, hablando del matrimonio, el riesgo que corren los niños a causa de una ruptura matrimonial. Y Jesús dice, no, hay que considerar hasta lo último el perdón, hay que perdonar, hay que tener una disposición de perdón. ¿Por qué? Porque vienen los niños y le traen a Jesús unos niños para que pusiese sus manos sobre ellos y orase por ellos. Algunas interpretaciones dicen que fueron los padres de estos niños que le trajeron a Jesús para que ore por ellos. Otras interpretaciones dicen que nuevamente estos niños son expuestos, niños que han sido abandonados, niños que vienen sufriendo, de estas cosas que está hablando Jesús, de estos pensamientos egoístas de los hombres que solamente piensan en ellos y no piensan en sus hijos. Se separan, pero quedan estos niños abandonados, quedan estos niños sufriendo, expuestos a la calle. Hermanos, ¿cuántas situaciones? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos? A ver. Yo trabajo en una escuela particular, cristiana. Y generalmente, hermanos, les referí, yo trabajé por primera vez hace muchos años, cuando todavía estaba bastante joven. Enseñé por primera vez en un colegio cristiano, la primera vez que trabajé en un colegio cristiano. Y mi idea era la primera vez que iba a ingresar a un colegio cristiano y yo decía, wow, acá todos son cristianos. Mis clases van a ser con hijos de cristianos, entonces va a ser llevadera la clase.
Pero me encontré con una triste realidad, que a los colegios cristianos, precisamente, llevan a los niños que más problemas familiares tienen. Son hijos que sus padres están divorciados, son hijos que sus padres están trabajando lejos, solamente mandan la plata y creen que con eso ya hacen felices a sus hijos y los ponen en buenos colegios, les dan buena ropa, les dan buenas computadoras, buenos celulares y que creen que con eso hacen felices a sus hijos, ¿no? Entonces, así, generalmente los colegios particulares y cristianos sobre todo, están plagados hay muchos casos así. Entonces, es muy probable, hermanos, que estos niños que traen a Jesús para que Jesús ore por ellos, es que realmente estos niños necesitaban de Jesús. Si estaban pasando por esta situación, en que sus padres se habían divorciado, que sus padres se habían alejado, estos niños estaban solos, expuestos. Y al escuchar todas estas enseñanzas de Jesús, de cómo Jesús está enseñando que se evite la separación, que haya perdón, entonces alguien dijo, estos niños necesitan de Dios. Y lo trajeron a Jesús. Señor, estos niños están sufriendo las consecuencias de lo que tú estás enseñando. Sus padres se han divorciado, sus padres se han separado y aquí están expuestos. Pero los discípulos, una vez más, nuestros reflejos. No acerquen a esos niños. No acerquen a esos niños. Miren, hermanos, porque eran pobres, porque eran despreciados, porque estaban abandonados, porque estaban en la calle. No acerquen a esos niños a Jesús. Vamos a ver más adelante que viene un joven rico y a él sí le abren camino para que se acerque a Jesús. Pero a estos niños, no se acerquen a Jesús, ¿no? Y Jesús dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no dejan que esos niños vengan a mí? Si ellos me necesitan, ellos necesitan que yo ponga mis manos sobre ellos, ellos necesitan que yo los abrace, ellos necesitan que alguien los ame. Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan. Les prohíbo que se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y un llamado de atención a los padres, y me incluyo. ¿Estamos trayendo a nuestros hijos a Jesús cotidianamente? ¿Los estamos exponiendo a Jesús? ¿Les estamos enseñando de Jesús? ¿O les estamos dando entretenimiento para que no molesten? Les estamos ocupando en muchas cosas. Lo voy a matricular en un colegio particular, porque en los colegios particulares a las 7 de la mañana están allí y ya salen a las 3 de la tarde. Y de ahí nomás lo voy a meter a una academia de música o de karate o no sé, para que esté allí también unas buenas horas. Y ya cuando ya esté cansado, recién me lo traigo a casa. O sea, lo que desean los padres hoy es tener lo más lejos posible a sus hijos que tenerlos cerca. Ellos son los que están sufriendo estos 2 años de pandemia, porque tienen a sus hijos allí que ya no los soportan y están con ansias. Ojalá que el próximo año ya las clases sean presenciales para mandar a mis chukis al colegio y quedarse libres en casa. ¿Eso estás pensando, padre de familia? ¿O las estás enseñando a tus hijos de Jesús? El Señor dice, deja que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sus manos sobre ellos, después se fue de allí.
Oremos. Bendito Dios, tu misericordia es grande, tu amor es grande, sobrepasa todos nuestros entendimientos, sobrepasa todos nuestros pensamientos. Y tu palabra es clara, Señor. Y nos muestra, Señor, cómo deben ser nuestros pensamientos, cómo son nuestros pensamientos. Nos muestras lo miserable que somos, Señor. Los pecadores que somos, Dios mío. Expone, Señor, nuestros pensamientos delante de ti. Perdónanos, Dios mío. Perdona nuestro egoísmo. Perdona nuestra vanidad. Perdona nuestra indiferencia, Señor, para con quienes necesitan de ti. Hemos estado solamente pensando en nosotros, solamente en nosotros. Dejando de pensar en nuestra pareja, en nuestro cónyuge, Señor, y en nuestros hijos. Cuando tú le das demasiado valor, un valor tan alto al matrimonio, a la familia y a los hijos. Y nosotros como padres somos responsables. Nosotros somos los llamados a velar por el bienestar de nuestra familia, Señor. Y perdónanos si no lo hemos hecho. Perdona nuestro egoísmo, Señor. Pero nos das oportunidades como el día de hoy. Y que por medio de tu palabra nos dices lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Dios mío. No es fácil porque tenemos que luchar contra nosotros mismos. Porque tenemos que desterrar nuestro egoísmo. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, Padre mío, porque es un peso bastante alto, bastante grande. Pero para ti no hay nada imposible. Y pongo mi vida en tus manos, Señor. Pongo mi familia en tus manos. A mi esposa y a mis hijos. Y ayúdame a honrar mi matrimonio. Ayúdame a honrar mi familia. Honrar a mi esposa, honrar a mis hijos. Honrarte a ti por sobre todas las cosas. Y una vez más viene a mi memoria estas sabias palabras, Señor, de un pastor, un hijo tuyo, cuando me dijo: Félix, ¿quieres ser fiel a tu esposa? ¿Quieres ser fiel a tu familia? Séle fiel a Dios. Sé fiel a Dios y serás fiel a tu esposa y serás fiel a tus hijos. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a serte fieles, Señor amado. Es el principio, Señor, para ser fiel a todo. Ayúdanos a serte fieles, Señor. Y a pesar de las circunstancias, Dios mío, porque precisamente situaciones difíciles como crisis matrimonial,
crisis personales, crisis de enfermedad, crisis de cualquier índole, Padre mío, a causa de una prueba que tú has puesto sobre cada uno de nosotros. Allí muchas veces, Señor, se prueba nuestra fidelidad. Y ayúdanos a soportar, ayúdanos a serte fieles en medio de la prueba, en medio de las dificultades, Señor. Ayuda a nuestros hermanos a quienes están pasando por una crisis, Señor, por una prueba tan fuerte. Y si tú los has sometido a ese tipo de pruebas, Señor, es porque tú les has dado también la capacidad de poder soportar esas pruebas. Y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda inyectar en sus vidas y estar firme, Señor, en tu palabra, que resuene en el corazón de mis hermanos quienes están pasando por diversas pruebas, que tú no pones una prueba mayor de la que se puede soportar, y que se mantengan fieles, Señor, que nos mantengamos fieles, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, ayúdanos, Dios Todopoderoso. Te rogamos también por el familiar, el amigo, el vecino, a quienes les compartimos tu palabra, Señor, pero todavía se resisten, Dios amado, y no rinden sus corazones a ti. Señor amado, obra en sus vidas, ten misericordia de cada uno de ellos, y que ellos también rindan sus vidas a ti, Señor. Te rogamos también por nuestros pastores, Señor. Cada uno de mis hermanos que nos unimos cada día en esta transmisión, tenemos nuestros pastores y te rogamos por ellos, Señor. Llénalos de tu fuerza, de tu salud, llénalos de tu sabiduría, llénalos de toda bendición espiritual. A él, a su esposa, a sus hijos. Dios mío, sea tu mano de amor, de protección divina sobre sus vidas, Señor. Te rogamos de todo corazón por ellos. Fortalece, dales fuerza, Señor. Tu palabra dice que tú das esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Reconocemos que hay muchos pastores, Señor, que se sienten cansados, agotados por el trabajo que vienen realizando, por la obra que vienen desarrollando. Es agotador, Señor. Pero esperamos en ti, Señor, y sabemos que tú das nuevas fuerzas a tus hijos. Renueva las fuerzas a tus hijos pastores, Señor, quienes están al frente de una grey y están predicando tu palabra, Señor. Que sigan predicando tu palabra, Dios amado. Te rogamos también por nuestras autoridades civiles, nuestro presidente, hasta nuestros gobernadores locales, Señor, todos los que están en autoridad, que reconozcan, Señor, que te necesitan, que hay un Dios sabio y poderoso, y que por medio de él, por medio tuyo, Señor, ellos van a saber gobernar. Te necesitan, Señor. Obra en sus vidas, obra en sus corazones. Y finalmente te ruego por mis hermanos que cada día se unen a esta transmisión. Sus vidas, en lo personal, en su relación contigo, Señor, en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos. Sean bendecidos, Señor, sea tu bendición sobre cada uno de ellos. Te lo ruego en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre mío, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios. Quiero hacer mención rápidamente a nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana y también quienes nos acompañan durante el día. Siempre oramos que Dios bendiga sus vidas. Hermana Betty Berchelli, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Rosa Cayetano, madrecita, Dios te bendiga. Mercedes Mogollón, hermana, Dios la bendiga.
Mercedes Moscol, Dios las bendiga. Carmen Pajuelo Carvajal, Liz Brenda Carvajal, Dios bendiga. Genaro Chero, Dios te bendiga. Azucena Loli, Dios te bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Rosamil Saldarriaga, Dios bendiga. Javier Tomás Vázquez, Dios te bendiga. Marisa Chuan Roldán, Dios bendiga, hermana, gracias por acompañarnos. Viviana Sánchez Lama, Dios bendiga, hermana, gracias por acompañarnos en esta mañana. Déjeme ver si por aquí no se me escapa alguien. Ok. Gracias a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Y bueno, de mi parte, siempre agradecido a Dios por cada uno de ustedes. El día de mañana, viernes, estamos nuevamente a las 6 de la mañana, si Dios lo permite así. Quiero también hacer una invitación especial a que nos acompañen hoy a las 9 de la noche. Como ya saben la mayoría, estamos desarrollando una transmisión denominada Cantamos. Y hoy cantamos con mi familia, mis hermanos y mi madre. Dios nos ha permitido tener una vida familiar rodeada de música, rodeada de cantos, y fuimos formados así por nuestro Padre. Y bueno, vamos a tener un momento muy bonito y emotivo también, creo, personalmente. Así es que están cordialmente invitados hoy a las 9 de la noche. Acompáñenos para cantar juntos al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el mundo voy, predicando y alabando a Cristo. ¿Quién lo seguirá? Eso no lo sé. Al mirar cómo Él te ofrece paz, salvación y vida eterna, ven a Él hoy mismo, porque mañana será demasiado tarde. Tienes que cambiar.